Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas acá en CNN Chile. Hoy para conversar de un tema muy relevante de los tiempos actuales, el cambio climático y todas sus implicancias. Sin ir más lejos, nuestro país, por ejemplo, hace 13 años ya sufre de una severa sequía, pero no se trata solamente de los problemas que nos afectan en nuestro territorio. Nuestra región, Latinoamérica, también se está viendo afectada por este tipo de situaciones. Es por eso que hoy nos va a hablar Silvia Siqueira, quien es directora ejecutiva de nuestra América Verde, sobre un importante estudio que habla sobre la necesidad de cooperación frente al cambio climático de nuestra región, pero también los desafíos que tenemos como países hermanos, podríamos decir. Muchas gracias, Silvia, por estar junto a nosotros en Entrevista CNN. Muchas gracias a ti, Cristian. Es un placer enorme hablar con ustedes en Chile. Yo que estoy acá en la costa al noreste de Brasil. Muchas gracias por ese contacto, Silvia. Primero que todo, ¿qué es lo más relevante, según tú, que nos dice este estudio elaborado por su organización? Sobre todo, Cristian, que las políticas climáticas de adaptación y mitigación tienen que ser capaces de romper con una estructura económica colonial desarrolladista que en realidad deja nuestra región atrapada en una situación de deforestación, de asesinatos de activistas ambientales, de derechos humanos, pero también seguimos siendo la región donde el hambre nos afecta muchísimo y por supuesto afecta a las personas afrodescendientes, a las personas que viven en las periferias de las grandes ciudades o mismo en el campo. O sea, estamos hace mucho tiempo ya, defendiendo la perspectiva de que justicia climática tiene que ir de la mano con justicia socioeconómica y ambiental. Y lo que hicimos en este estudio fue comparar y analizar datos socioeconómicos y ambientales de nuestra región. Yo creo que el punto de inicio es el informe del IPCC del año pasado, de agosto del año pasado, en el cual los cientistas afirman que son las acciones, la acción humana, la principal causa del cambio climático. O sea, no es una acción sola por separado, por ejemplo, con la utilización del plástico en nuestras casas o en las empresas y organizaciones, o la cantidad de papel que usa una empresa u otra, sino cómo se organiza la economía de un país y cómo se genera riqueza y sobre todo una manera de pensar la economía que está basada en la concentración de riqueza y no en el cuidado del planeta. Y cuando hablamos del planeta, estamos refiriéndonos a las personas, a la biodiversidad, a la naturaleza. Está explícito que el desafío mayor, el más grueso, es cambiar el modelo de desarrollo y que podamos ser capaces de diseñar y de cumplir un plan estratégico de transformación socioecológica en la región. Sí, eso es muy relevante, Silvia, porque de hecho el concepto de justicia climática fue una de las palabras o ideas que se replicaron de forma muy frecuente en la última COP26. Ahora, llevado a nuestro territorio, a Latinoamérica, una de sus principales dificultades es la desigualdad social, como tú bien señalas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos alinear a los países de nuestra región en un problema que refiere particularmente a cada territorio? Es decir, hay desigualdad, por ejemplo, acá en Chile, tenemos problemas en regiones como también Ecuador o Argentina. ¿Parte desde lo particular hacia lo general en ese sentido para lograr finalmente obtener una justicia climática? Perfecto, Cristian. Esa cuestión, yo quiero empezar diciendo que la justicia climática, la salida para una justicia climática no saldrá de un país solo. Entonces la cooperación tiene que estar en la base de la gobernanza en la región. En los últimos años, por ejemplo, Latinoamérica está en el lugar, es la región más afectada por los cambios climáticos. Si la solución
que los líderes nos presentan a nivel nacional, por ejemplo, o a nivel de provincias o estados, son cambios pequeños como la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, cambiando la utilización de la gasolina, del petróleo en los coches particulares por coches automáticos. Y yo entonces, y nosotros de Nuestra América Verde nos preguntamos, oye, y entonces, ¿quiénes hoy no tienen acceso a un transporte público seguro, accesible, digno? ¿Cómo hará para tener acceso a la ciudad, para acceder, para transitar ahí en el espacio, en su espacio mismo, ¿no? Entonces, en Latinoamérica la desigualdad tiene que ser comprendida como en su complejidad, mirando las cuestiones socioeconómicas específicas de Colombia, de Chile, de Paraguay, de Brasil y de todos los países, pero creando una base de desarrollo económico sostenible en conjunto. Y yo creo que en este sentido, como estamos acompañando y pudimos apoyar el proceso del Acuerdo de Escazú, hay que apostar en una plataforma política comprometida con el combate a las desigualdades, ¿no? Y ahí yo te traigo 4 puntos esenciales. Uno, y eso está en nuestro estudio, hay que mirar la cuestión climática por un lente de las poblaciones y territorios que ocupan Latinoamérica y de manera interseccional. En el área agroalimentaria, por ejemplo, la producción de alimentos que Latinoamérica produce y exporta para el mundo, se tiene que cambiar para que podamos salir de un modelo que está basado muchísimo en la monocultura, en la utilización de agrotóxicos para una producción que sea más compartida en el territorio y que la agroecología esté en la base de la producción. Esto va a reducir muchísimo la emisión, pero también el hambre, porque la población tendrá acceso a la alimentación, a los alimentos de manera más fácil, rápido y evitando el desperdicio. Otro punto es mirar los territorios de bosques, en donde la biodiversidad es súper rica, como acá en Brasil tenemos la Amazonía o Amazonía en realidad entre otros países de Latinoamérica, pero hay el Pantanal, las regiones ¿cómo se dice ahí? Yo no me acuerdo ahora cómo se dice en español, pero las regiones son en donde la sequía es un fenómeno natural, pero con el cambio climático el periodo de sequía se alarga. Entonces hay que tener mecanismos para reducir y no perjudicar a las personas que viven ahí. También hay que mirar la situación de los pueblos indígenas y los pueblos originarios que en los países de la región han quedado afuera del diseño político y por lo tanto no están decidiendo, no están en la toma de decisiones legislativas y también del diseño de las políticas y cómo utilizar el presupuesto nacional. Yo sé que Chile está adelantándose muchísimo comparando con los otros países de la región a partir del momento que deciden hacer después de mucha lucha social, una nueva constitución en un proceso constituyente con una indígena liderando el camino. Y eso es clave porque los pueblos originarios están en la base de la regeneración de nuestros biomas, así como los quilombolas en Brasil o las poblaciones afrodescendientes del campo y de la ciudad. Y para finalizar, Cristian, es interesante cuando mucha gente dice, ¿no?, que racismo no existe, que en nuestra región
O en nuestro país, acá en mi caso de Brasil, el racismo es algo que solamente es hablado por la gente negra. Y esto es una manera de esconder el problema, ¿no? Porque tuvimos acá siglos, 4 siglos de esclavitud, y esto ha conformado una estructura social en la que son los pueblos, son las poblaciones negras que viven en los territorios con menos acceso al agua, con baja calidad de ingestión de alimentos, que tienen los empleos más vulnerables, sin garantías, ¿cómo se dice? Sin garantías de seguridad social, pero también con un gran impacto del cambio climático. Por ejemplo, si miramos qué está pasando en las áreas de sequía y de inundaciones en la región, son las poblaciones afrodescendientes en los territorios de periferias las más afectadas. O sea, ni todas las personas son afectadas de la misma manera. Hay un diseño que está estrechamente vinculado al modelo de desarrollo, a la ocupación de los territorios. Así es, Silvia, porque claro, este estudio no solamente revela la necesidad evidentemente de comenzar a adaptarnos y mitigar los desastres naturales, sino que además hay problemas de trasfondo. Tú lo has mencionado muy bien: pueblos originarios, el mismo modelo de desarrollo económico, que es uno de los puntos fundamentales dentro de este informe que elaboraron ustedes, y también incluso problemas como el racismo, que lamentablemente seguimos viviendo en estos tiempos y sobre todo en nuestra región. Silvia, te queremos agradecer por esta conversación muy completa. Por lo demás, es siempre necesaria esta visión integral si queremos hacer frente a un problema tan urgente como lo es la crisis climática, que no solamente se vive en nuestro país, sino que, como vemos, en la región y en todo el planeta. Así que, Silvia, muchas gracias por estar junto a nosotros en la entrevista CNN. Gracias a ti, Cristian, que podamos hacer este proceso de transformación socioecológica en la región con solidaridad y cooperación entre nuestros países. Un abrazo. Que esté muy bien, muchas gracias. Bueno, de esta forma y con este tema tan relevante por estos días, como lo es la crisis climática, damos por finalizada esta edición de Entrevistas CNN. Sigan en la compañía de nuestro canal y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Que estén bien.